Lengua larga. Especialista en mobbing, acoso laboral y bullying, acoso escolar, tiene 27 años de experiencia en clínica y en el área laboral de gestión humana. A lo largo de su trayectoria trabajó en organizaciones nacionales y multinacionales en la optimización de procesos de reclutamiento y selección, retención del talento, diseño de políticas de responsabilidad social, cambio de cultura y clima laboral, entre otros temas. Porque ¿qué hace el acoso escolar? El acoso escolar lo que hace es desculpabiliza a los victimarios, haciéndoles creer que la víctima es merecedora del daño que se les hace. Creadora y presidenta del primer Congreso Internacional de Mobbing y Bullying realizado hace algunos años en el Radisson Victoria Plaza. Bueno, quería agradecerles primero que nada que ustedes estén acá, porque el hecho de que ustedes estén acá hace que hoy nosotros podamos estar acá y tengamos el honor de ver en qué le podemos aportar a este aprendizaje justamente para hacer visible lo invisible, que es el logo, la frase que hace la esencia de los congresos. Trabaja e investiga sobre riesgos psicosociales, mobbing y estrés, convirtiéndose en una referente del tema en Uruguay y el exterior, desempeñándose en equipo con Pridicam de España, una asociación sin fines de lucro fundada por 3 empleados de la Administración Pública Española con el fin de buscar solución al sufrimiento laboral. Así como trabaja con el profesor Iñaki Piñuel de la Universidad de Alcalá. Desde hace 5 años, trabaja como asesor y terapeuta en bullying, asesora en la creación de protocolos antiacoso. Una de las cosas para mí más importantes a la hora de legislar es trabajar en prevención. El núcleo del proyecto de ley está en la prevención, no en la sanción. Autora de Por la salud mental de nuestros hijos y Manual de acoso moral laboral. Su publicación más reciente es Bullying y Mobbing, que hace visible lo invisible, colaborando a reconocer esas situaciones y actuar. Con este libro quiero hacer visible lo invisible, con información, con casos reales, con consejos de qué hacer y qué no hacer, cómo ayudar y cómo sanar. Además de funcionar como una herramienta para las instituciones educativas y responsables de las organizaciones laborales, se esfuerzan por mantener un clima laboral de convivencia saludable y constructivo. Lengua larga. Silvana Giachero. La entrevista. Bueno, ¿cuál sería la pronunciación correcta? Guiachero, chiachero. Es un tema de discusión, ¿no? Claro. ¿Cómo te dice? En mi familia nos reímos por eso. Giachero. Giachero. Es así, giachero. Está deformado, sería originalmente giaquero. Pero bueno, hay que pronunciarlo como suena acá en Uruguay. Acá. Está bien. Silvana, y todo este recorrido tuyo, primero con temas de mobbing, de bullying, ambos, empieza por una historia personal tuya, laboral, ¿no? Sí, yo siempre en todos estos años he tratado de busco no hablar de eso, porque para mí fue un gran aprendizaje, pero siempre yo fui muy exquisita en separar mi vida privada de mi vida profesional. Al venir de un pueblo prácticamente, Canelones es una ciudad, estamos entrenados los psicólogos a disociar mucho porque es la forma de subsistir en una sociedad tan pequeña, ¿no? Y bueno, y con esto me pasó igual. Por un lado fue mi caso personal, que fue todo un aprendizaje muy doloroso. Yo lo pongo ahí al principio del libro, hablo de mis experiencias desde el dolor, pero del cual después, al meterme en el tema, me apasionó. Realmente sentí como que era lo mío. Empecé a investigar más. Empecé a hacer publicaciones en mi pueblo sobre el tema, en los diarios, en un diario que yo escribía, Hoy Canelones. Y bueno, me empezaron a llamar de diferentes medios de prensa, hasta que un día me llaman de un medio de prensa de acá, de Al Aire, un canal de aire. Y bueno, fue como una cosa de no parar, hasta que un día me di cuenta que no estaba avanzando, sobre todo en lo que a mí me preocupaba, que era rescatar a las víctimas del daño y el dolor que tenían. Yo era psicoanalista, de hecho presenté trabajos científicos como psicoanalista, pero bueno, no me estaba dando resultado esa forma de abordaje con las víctimas, ¿no? De hecho, cuando a mí me pasó mi propio caso de acoso laboral, yo estaba yendo a una terapeuta psicoanalista y abandoné porque me hacía peor todavía. Entonces fue, como te digo, aprendiendo de la experiencia, ¿no? Hasta que un día me despierto y digo, bueno, yo tengo que hacer mucho ruido de alguna manera para ayudar a las víctimas, me tengo que solidificar en mis conocimientos, aprender más. No tengo dinero para viajar y aprender de Iñaki Piñuel, me comía sus videos, los de Mary France también. Por otro lado, como soy disléxica, me cuesta leer, entonces eso también me dificultaba mucho. Y bueno, y dije, bueno, yo me largo y hago un congreso. Era armar un congreso sobre mobbing, ¿no? Le propongo a una amiga mía que es abogada, me dice, vale, vamos, Silvana.
voy al Radisson, propongo la idea y me dicen que sí. Y digo, bueno, está, si todo el mundo me dice que sí, armemos un congreso internacional de mobbing y agreguémosle bullying, porque bullying es lo mismo que mobbing. Y ahí es donde junto ambas cosas, ¿no? Incluso yo no había profundizado en el tema bullying y ahí me pongo a profundizar porque se iba a tratar el congreso de bullying, me tenía que poner a profundizar. Incluso cuando le escribo a Mary Frances Irigoyen para invitarla a Uruguay, que es la referente europea y a nivel internacional de mayor renombre, me dice, no, pero acá nosotros tenemos congresos internacionales. Y le digo, sí, de mobbing y de bullying. Mobbing y bullying. Así que no le estoy a nadie quitándole el título, digamos, ¿no? Bueno, y ahí, con ese congreso realmente para mí fue un antes y un después, no solamente por todo lo que aprendí, sino por todo lo que se generó, no solamente en Uruguay, sino en los países que participaron de Latinoamérica. Y por otro lado, porque se empezó a sensibilizar más, a hablar más del tema, y de alguna manera, al traer a los número 1 del mundo y decir lo mismo que yo estaba diciendo acá en Uruguay, de alguna manera me respaldaron para que mi palabra tuviera peso también, ¿no? Y eso fue realmente muy importante para mí. Claro. Silvana, el bullying quizás haya tenido mucha difusión en el mundo sobre todo por los más chicos, ¿no? Por los niños, por los liceos, colegios. Sí. Cuando se habla de bullying, ¿se habla específicamente del acoso escolar o también hay bullying con los mayores? Lo hay, ¿no? Claro, por eso yo hablo en el libro, prefiero no hablar de acoso escolar, sino de acoso en los centros de estudio. Claro. Porque si es acoso escolar, acá quedaría todo lo que fuera liceo, UTU, universidad, y cualquier otro centro de estudio, ¿no? Y en realidad tenemos que hay casos, si bien hay una población riesgo, que eso está en todas las investigaciones que se ha hecho, que es los 8 años y 11, 12, 13, 14, 15 años son las poblaciones de riesgo. He visto casos en todas las edades de bullying, ¿no? O sea, no hay una edad como tampoco hay un perfil de víctima. Bien. Y cuando hablamos de bullying, el término, ¿quién lo tira sobre la mesa? ¿Quiénes son los que primero lo plantean? Mira, es muy interesante porque investigando para el libro, encontré que el origen de la palabra mobbing, que viene de la etología del mundo animal de Lorenz, el que formó Lorenz, ahí está, que él lo utiliza, el concepto, y por eso a mí me enoja mucho cuando dicen, es un anglicismo, ese concepto no existe, es el nombre que él le puso y hay que respetarlo. Cuando varios animales se unen, son más débiles y se unen para atacar a alguien que viven como una amenaza porque es más fuerte. En esta unión lo que hacen es expulsarlo del grupo o destruirlo, matarlo. Entonces él utiliza eso para definir esa dinámica, ¿bien? Una dinámica disparada por uno, pero que se generaba a nivel grupal. La misma dinámica que René Girard explica del chivo expiatorio, que lo tenemos en la psicología social, ¿bien? Entonces, a su vez, poquito tiempo después, un alemán lo toma y lo usa para investigar el acoso en los centros de estudio, el acoso escolar, pero dejó las investigaciones por ahí, no le dio mayor trascendencia. Casi simultáneamente, Olwen de Noruega y Lehmann de Alemania toman el término. Olwen se lo lleva para investigar acoso escolar, bien, pero le cambia el nombre mobbing por bullying, por matoneo, porque en el acoso escolar lo que él veía es que había mucha violencia física, cosa que no había en el mobbing o acoso laboral. Y Lehmann se lo lleva para investigar, él era psicólogo de las organizaciones y amigo de Lorenz, y ve que esto que Lorenz descubre en el mundo animal se estaba dando en las organizaciones laborales donde él trabajaba. Y empieza a investigar sobre el tema. Tanto es así que llega a armar una clínica, es el primero que habla del estrés postraumático que genera el acoso laboral, bien, que antes se pensaba que solamente una catástrofe, algo horrible, generaba estrés postraumático, crea su propia clínica y es muy perseguido, porque nosotros sabemos que en el acoso laboral, por eso se habla más de bullying que de mobbing, en el acoso laboral entra todo lo que tiene que ver con el juego de poder. Entonces hay un montón de cosas, de estructuras que se mueven. Y esto llevó a que a él le cerraran la clínica, terminara muy pobre, pero igual pudo llegar a atender a 1.300 víctimas y ayudarlos, ¿no? Es realmente interesante la historia de Lehmann. Pero cómo el término tiene una raíz común, ¿no?
digamos que es más invisible aún el mobbing que el bullying. El bullying es como que hay más testigos presenciales. Hay ¿no? más testigos, se va más a la violencia física, hay más gritos, hay palabras. Los chicos cuando pasa algo grave, lamentablemente, como un intento de suicidio, un suicidio, hablan. Si se sienten protegidos, hablan también. Hay WhatsApp, hay todo lo que ponen en las redes, que todo eso funciona, sirve como prueba. Entonces es más visible. De todas maneras, solo 2 de cada 10 lo cuentan. ¿Ah? En cambio, en el mobbing, y están más desprotegidos los niños, ¿no? Porque el niño no elige ser víctima, pero no puede elegir salir, porque se ve obligado a ir al centro de estudio, depende de los adultos que lo defiendan o que lo saquen de ahí, ¿no? En el caso de mobbing es una violencia mucho más sutil, la sutileza hacia el mobbing, mucho más perversa. Cuanto más arriba vamos en cultura, en cultura sobre todo, y en inteligencia, más perversa es todavía. Y lo que genera esto es que la diferencia con el bullying, si bien es más invisible, el adulto puede pedir ayuda. O sea, no elige ser víctima, pero sí puede elegir salir de esa situación. Puede recurrir a profesionales, puede hacer la denuncia. Si bien es todo muy difícil, estoy de acuerdo, pues me imagino la gente que me está escuchando y sí, para ti es muy fácil decirlo, pero yo sé que lo difícil que es, ¿no? Y por otro lado, como yo te decía, como el bullying no toca centros de poder. En cambio, el mobbing sí toca centros de poder. Y de ahí viene también lo complicado a la hora de darle mayor visibilidad. Entonces, frente a este panorama, como ya había varios proyectos de ley de mobbing y no se salían adelante, fue que le propuse el año pasado hacer un proyecto de ley de bullying. Es decir, bueno, no va a tocar a nadie, ¿tá? Y es de gran interés. Y aparte, porque el bullying hace la prevención del mobbing. Porque sabemos que los chicos que hostigan se van especializando y se convierten en depredadores organizacionales, familiares, sociales, y sabemos que las víctimas, al quedar dañadas con estrés postraumático, son más vulnerables a quedar atrapadas en dinámicas de bullying, ya sea como víctimas o como cómplices, ¿no? Los niños más acosados también, porque es la palabra, ¿no? Que se le hace más bullying. ¿Cuáles son? ¿Son los niños diferentes, los más callados? Muy ¿Algún buena aspecto físico que sobresalga? ¿Cuál es el punto? Muy buena pregunta, porque generalmente se confunde bullying con discriminación. Últimamente se viene hablando de bullying homofóbico también. El tema es el bullying es bullying y cualquiera puede ser víctima de bullying. No hace a que el chico tenga algo diferente. Hace a que el chico se convierta en una amenaza para un hostigador. ¿Qué va a hacer ese hostigador? Lo que va a hacer es utilizar eso que tiene de diferente para ponerlo sobre el tapete y lograr rápidamente un efecto de mimetización. ¿Entendés? Y eso es lo que generalmente hacen en las redes. Si es gordito, me río del gordito y lo pongo en ridículo. Si tiene lente, si tiene familia, si es el traga, si tiene un defecto, si tiene autismo, o sea, cualquier cosa va a utilizar el hostigador para generar el efecto de mimetización del resto del grupo. Entonces, evidentemente que hay vulnerabilidad de aquel chico que tiene un rasgo diferente a la mayoría, pero ese rasgo de vulnerabilidad no necesariamente lo convierte en víctima. Lo que ese rasgo de vulnerabilidad va a hacer es que los demás se van a aprender a esta dinámica más rápidamente. ¿En la clínica trabajás tanto con víctimas como con hostigadores? No, yo no trabajo con hostigadores. Primero porque yo sigo la ¿Aunque línea... sean niños tampoco? No trabajo, no sabría cómo trabajar. Bien, no es mi especialidad. Mi especialidad siempre fue curar el dolor de las personas y en este caso de las personas violentadas específicamente. Me han consultado por niños, pero yo me rijo más por la línea de Robert Hare, donde es muy difícil de revertir esta situación si realmente estamos hablando de un cerebro que tiene un funcionar psicopático, pero como yo soy muy inquieta y no me quedo con eso que las cosas no se pueden modificar, he descubierto que ahora hay toda una línea nueva de investigación en medicina sobre la plasticidad del cerebro y en Cuba se están haciendo investigaciones muy interesantes trabajando con delincuentes.
Entonces puede haber toda una línea de trabajo. Yo no tengo las herramientas. Tengo una colega en el extranjero que me ha dicho que ella puede hacer por Skype un tipo de terapia que le está dando resultado. Entonces lo que hago cuando me vienen a consultar no es que diga no te atiendo porque sos hostigador, no te atiendo porque no sé, no sabría cómo trabajar con una persona así, tengo mis limitaciones, pero sí trato de buscar y de investigar o de derivar, ¿verdad? Lengua larga. Silvana Giachero. La entrevista. Hay una alerta mundial que para el 2025 de no mediar medidas de prevención en el bullying en el mundo, se van a suicidar 850.000 niños por bullying. Especialista en mobbing y bullying, a lo largo de su trayectoria trabajó en gestión por competencias y desarrollo de personas, relaciones laborales, incluye negociación con sindicatos y comunicación interna, entre otros temas. Fundó la Asociación contra el Acoso Moral Laboral en Uruguay y publicó artículos de investigación sobre mobbing y bullying en revistas académicas nacionales e internacionales. Es conferencista y brindó charlas en diversos puntos del país para grupos empresariales, ONGs e instituciones educativas en gestión de recursos humanos. Tiempo atrás publicó Bullying y Mobbing, donde afirma que las secuelas de este tipo de acoso se pueden definir a corto o largo plazo, llegando a causar estrés postraumático y también derivar en patologías graves como depresión y pánico, hasta pueden terminar en suicidio. Si tú eres víctima, recuerda, sobrevuela el mal y recupera tu vida. Sí se puede. Sin embargo, desde la psicología se afirma que hay salida y que es posible terminar con esta espiral de violencia. Lengua larga. Silvana Giachero. La entrevista. Silvana, te propongo hablar un poco de mobbing, ¿no? Dale. Acoso laboral. En el libro queda muy claro qué es, qué no es. Mobbing, por ejemplo, no es un hecho puntual de violencia, un conflicto, ser despedido del trabajo, trabajar en un clima laboral que no sea bueno, por ejemplo. Y tampoco es acoso sexual el mobbing. No. Porque a veces se lo puede identificar acoso laboral, acoso sexual, ¿no? No, en realidad el acoso sexual tiene diferencias, yo ahí lo explico. Lo que sí es que el acoso sexual siempre, en todos los casos, deriva en acoso laboral. Se haga la denuncia o no se haga, ¿bien? Tengo varios casos de eso realmente graves. Pero la diferencia es que en el acoso sexual el acoso es de 1 a 1 y no involucra al resto. Claro. En el acoso, la diferencia del mobbing que hace al bullying también es el GAN de acoso, ¿verdad? Uno empieza a hostigar y otro se suma. Pueden ser muchos o pocos. Un departamento, varios compañeros. Exacto, o sea, alguien tira la bola a andar, echa la bola a andar, ¿tá? Eligiendo, seleccionando a la víctima. La víctima ya ahí se da cuenta, aunque no es consciente, por eso es muy importante la información. ¿Cómo empieza a darse cuenta? Bueno, empieza a ir a la oficina y se siente incómoda. Ya no me miran igual, ya no me hablan de la misma manera, hay algo raro. Entonces se dice la víctima, algo debo haber hecho. Internalización de la culpa, lo primero que hace. ¿Bien? Entonces lo que va a hacer la víctima es empezar a tener perfil bajo, averiguar, ver, pero como en realidad ella no hizo nada y alguien empezó a disparar un proceso de mobbing, nadie va a decir hay un conflicto porque no hay un conflicto, no hay nada de lo que hablar o de lo que resolver. Y esto se va agravando con el tiempo, esta difamación se hace sistemática y repetitiva, se van sumando otros, porque la persona se encarga de poner a otros en contra de la víctima. Generalmente los primeros son los que quieren más protagonismo, o los que ya le tienen celos a esta persona o envidia por algún motivo, entonces van a aprender rápidamente. Y esta dinámica sistemática y repetitiva de todos los días, como si fuera una violencia en cuota, va a ir creciendo en intensidad, ¿verdad? Va a ir aumentando. Y esto es terrible porque la persona cuando realmente toma conciencia de lo que le está pasando, ya está atrapada en esa dinámica, tiene mucha gente en contra, su imagen está deteriorada y entonces empieza a funcionar la dinámica de que la empresa, las herramientas que tiene la empresa, sobre todo del Departamento de Recursos Humanos, empiezan a ser usados en pos de la manipulación de este hostigador. Entonces se le empieza a ensuciar su legajo, a cambiarle de trabajo, a trasladarle, a ponerle sanciones, a bajarle las calificaciones. La persona se empieza a enfermar, empieza a no rendir,
Entonces, como no rinde, empieza a ser una mala trabajadora. Bien, al enfermarse, al no rendir, termina yendo al psiquiatra, porque uno de los primeros síntomas es no poder dormir de noche y las crisis de pánico en el trabajo, o cuando llega o cuando piensa que tiene que ir. Entonces empieza a tomar medicación con un diagnóstico psiquiátrico, depresión, trastornos de ansiedad, trastornos de adaptación. Ese diagnóstico y esa patología, que es consecuencia del mobbing, se va a convertir en la causa para justificar lo que le hacen. ¿Entiendes? Es un proceso de satanización, lento, una muerte lenta, sistemática y repetitiva. Hay gente que aguanta más, hay gente que aguanta menos, hay actos que son muy violentos, muy terribles. Por ejemplo, la amenaza de que puedas perder tu trabajo es terrible, y a su vez esa amenaza de que puedas perder el trabajo hace que los testigos se paralicen y no hablen por miedo. Por eso es muy importante a la hora de sacar una ley, de que se hagan protocolos, que una de las cosas que haya es la confidencialidad y el secreto total para lograr que los testigos hablen, si no, no hablan. Bien, entonces esta dinámica, al ser en cuotas y devastadora, es inevitable que haya víctimas resistentes. Por lo tanto, la mayoría se terminan enfermando. Y lo que vemos es el estrés postraumático. El estrés postraumático es una herida en el aparato psíquico, y aparato psíquico y cerebro es exactamente lo mismo. Por lo tanto, la podemos materializar, la podemos ver en una imagenología del cerebro. Y eso hoy se transforma en una prueba material del daño, ¿no? Lo que pasa es que hay mucho desconocimiento con respecto a que creemos aún todavía que un estrés postraumático se genera por un acontecimiento grave, ¿no? Y a su vez no tenemos conciencia de que la violencia psicológica es grave. Generalmente dicen, lo hostigó, pero le llegó a pegar, qué horrible. Como si el hostigamiento anterior no fuera tan grave, cuando las propias víctimas de bullying, por ejemplo, te dicen, los niños, prefiero que me peguen porque así me puedo defender o puedo demostrar que me han lastimado. O sea, que es más devastadora para el psiquismo, para el cerebro, la violencia psicológica, ¿no? Y entonces imagínate que un trabajador, cada vez que va a su lugar de trabajo, vive una situación de catástrofe reiterada y sistemática, ¿no? Un tornado todos los días, como explico, porque el tornado es lo que más cerquita hemos vivido acá en Uruguay, entonces inevitablemente se va a enfermar. Silvana, ¿y acá que sea una mujer o un hombre es indistinto o hay mayoría de un género por encima del otro? Eso responde a una estructura machista, no que haga la esencia del acoso laboral. El bullying, los nenes contra los nenes, las nenas contra las nenas. ¿Ah? Que se sumen los nenes o que se sumen las nenas, pasa, ¿tá? Pero se inicia ahí, porque la base de ambas dinámicas está principalmente en la envidia, en los celos y en los secretos a proteger. Envidia, celos y secretos a proteger. Y eso se da en el mismo, nenas con nenas y hombres con hombres, ¿tá? Pero puede pasar que haya casos, sobre todo en el acoso laboral, porque, como yo te decía, esta dinámica, más allá de los celos, la envidia, los secretos a proteger, se inicia porque alguien se convierte en una amenaza para alguien. Como el acoso laboral que más hay es el de arriba hacia abajo, porque tenemos el horizontal y el de abajo hacia arriba, ¿no? Y el mixto, porque generalmente no se dan en estado puro. Entonces, lo que nosotros vemos es que en una estructura, en una sociedad machista, los cargos de poder están más ocupados por hombres. Y si una mujer se convierte en una amenaza para un hombre, ya sea porque la acosó sexualmente y tiene miedo de que hable o que lo denuncie, o se va a vengar porque le dijo que no, ¿bien? O porque sabe algún secreto, o porque tiene miedo que le saque su puesto de trabajo, o porque lo vio tener un acto de corrupción, o por envidia, ¿tá? Que la envidia puede ser disparada por cualquier cosa. Entonces lo que va a hacer va a disparar una dinámica de acoso contra esta persona, ¿bien? Entonces por eso en el Uruguay hay más mujeres afectadas de mobbing que hombres. De todas maneras, mis datos son de la clínica. Entonces, ¿qué pasa? A la clínica también le tengo que agregar que hay muchos hombres que no llegan al consultorio porque les da mucha vergüenza que les esté pasando lo que les está pasando. Entonces me mandan un mail, me mandan un WhatsApp, me piden varias veces consulta y terminan no viniendo la mayoría de ellos. Entonces, gran parte de los datos yo lo he sacado de los mails, de los WhatsApp, ¿ah? Pero lo interesante de esto es que el hombre es el que más riesgo de suicidio tiene en estas dinámicas, porque justamente al no pedir ayuda porque le da vergüenza, empieza a enfermarse. El empezar a enfermarse empieza a perder la posibilidad de ir a trabajar y de ascender,
de seguir con su carrera profesional. Esto le genera también una herida en su narcisismo, ¿no? Evidentemente. A su vez, empieza a tomar medicación. Generalmente le mandan antidepresivos ansiolíticos. Esto genera daños en su vida sexual. Entonces empieza un círculo que es muy difícil de que una mujer pueda sostener una relación con un hombre que está en esta dinámica y que la está viviendo muy solo, ¿tá? En ese infierno. Entonces, ¿qué pasa? El hombre termina sintiendo que es una molestia para su familia. Entonces, ¿cuál es? Los libero de esa molestia. Porque la mujer, el arraigo que tiene es con los hijos. No les puedo hacer pasar a mis hijos por esta situación. ¿Tá? Encima que están viviendo esto, no me puedo matar, aunque ganas tengo, te dicen. ¿Tá? En cambio, el hombre ni se lo plantea. Entonces, habría que hacer realmente una investigación en Uruguay de cuántos casos de suicidio que han aumentado en los últimos años, junto con el aumento de las denuncias de acoso laboral. Bueno, ver cuántos de ellos realmente no responden a actos de este tipo, como consecuencia de este tipo de violencia, ¿no? Ha aumentado el acoso laboral, Uh-huh. el bullying también. Sí, ¿Sí? sí. La forma de violencia ha aumentado por varios indicadores sociales. Una, que cada vez tenemos más personalidades que se manejan de esa manera, personalidades con estructura o funcionamiento psicopático. Digo esto porque depende de la teoría que siga, si Robert Hare o... Por otro lado, tenemos que se habla de cada 106 personas con esta estructura de personalidad. Por otro lado, tenemos una sociedad donde las figuras de liderazgo se han venido desdibujando, o sea, las figuras de autoridad que ponen orden, que son las que tienen los lineamientos de esto no, esto sí, se hace así, de esta manera. Eso genera caos en los grupos. El caos se soluciona como naturalmente y con dinámicas de chivo expiatorio. ¿Ah? Si todos estamos en contra de alguien, todos tenemos un bien común, ese enemigo. Bien, entonces estas dinámicas se disparan rápidamente y prenden enseguida en este tipo de ambientes. ¿Ah? Entonces, a su vez, estas dinámicas dañan la solidaridad entre la gente, generan desconfianza, potencian el individualismo, el no te metas. El no hables, el no digas porque tú vas a perder el trabajo, o no te metas a defender a ese chico porque vamos a ir contra ti. Entonces se va retroalimentando a sí misma. Yo creo que todavía no hemos tomado conciencia, Gustavo, de lo grave que es esto, porque es como una bacteria que va comiendo el entramado social y no nos estamos dando cuenta que esta violencia, que es una violencia silenciosa, es la que tendríamos que empezar a combatir ya. Bien. Para lo último, hay un término por acá no tan conocido como bullying, mobbing, ¿no? Que es karoshi, una palabra karoshi japonesa. Exacto, sí. ¿Ya se está dando acá? Mira, yo he tenido algunos casos, ¿Sí? Supe después que murieron, evidentemente, ¿no? Como yo explico ahí, digo, hay que tener mucho cuidado porque cuando hablamos que en el Uruguay puede haber gente que se muera por exceso de trabajo, es como que, ay, los uruguayos, eso no pasa porque parece que todos somos unos vagos, y en realidad no es así. Muchos uruguayos trabajan muchísimas horas, duermen poco, y es una realidad que se está imponiendo cada vez más, del multiempleo. Tenemos los médicos, por ejemplo. Hace poco murió uno en España a raíz de karoshi, justamente, pero porque le hacían mobbing. Entonces, el acoso laboral, como lo que despierta en la persona automáticamente es el miedo a perder el trabajo, lo que va a hacer este trabajador, ¿tá? Dentro de las cosas que puede llegar a hacer, algunos de ellos lo que se les va a despertar es, al tener ese miedo a perder el trabajo, es trabajar más, mostrar que yo sirvo, que yo puedo, que me quedo horas extras aunque no me las pagues, que trabajo fines de semana para que sepas que estoy, que podés contar conmigo y que soy fiel a la empresa y volverme imprescindible. Entonces, el estrés del acoso laboral más las largas jornadas de trabajo ha llevado a que haya personas que ya hayan muerto de un ACV, de un infarto, en el lugar de trabajo. Bien. ¿El Congreso de Mobbing va a ser de mobbing y de bullying este año? Sí, como siempre. Sí. El primero fue en el 2013, como ustedes bien dijeron. Fue una maravilla ese congreso. El segundo fue en Buenos Aires, el tercero en Costa Rica, el cuarto fue en México, que fue el año pasado. Y bueno, y este año dije, a pesar del trabajo que lleva, que es impresionante,
Dije, lo vuelvo a traer a Uruguay, saco el libro, junto ambas cosas y genero de nuevo un gran movimiento. Primero, por un lado, para ver cuánto hemos avanzado en estos 5 años, ¿no? Por otro lado, incentivar a la presentación de trabajos de investigación, porque hay una área que se presenta trabajos libres, y eso motiva a que otros colegas investiguen. Hay médicos que están investigando, hay pediatras, psicólogos, asistentes sociales que me han mandado trabajos. Y por otro lado, bueno, otra vez traer a lo último que hay en el mundo. En este momento, para este congreso, traigo Proyecto Kiva, la autora del Proyecto Kiva finlandés, que es el proyecto anti-bullying que más resultados está dando a nivel mundial en lo que es la prevención y la disminución del bullying. Nosotros tenemos la licencia acá en Uruguay, ahora tengo una reunión con quienes tienen la licencia en Uruguay. Va a haber un taller que va a dar ella explicando cómo trabaja este modelo, y abro la puerta hacia lo que es liderazgo también, porque el liderazgo es clave para que no se den estas dinámicas, para trabajar más en lo que es prevención. Entonces traigo de Canadá a Guy Masson, que es un experto en una técnica de liderazgo que él descubrió de los colores, viene con su libro, va a ser un taller para demostrar cómo se trabaja en resolución de conflictos y prevención de conflictos para que no haya caldo de cultivo para estas dinámicas, ¿verdad? Bueno, viene gente de Costa Rica con investigaciones de riesgos psicosociales, va a haber una mesa de abogados donde van a hablar de los casos, cómo han venido trabajando en mobbing y bullying, tanto acá en Argentina como en Guatemala, tenemos un abogado de cada lugar. Va a haber una mesa de medios de prensa, porque yo siempre digo que soy una agradecida de ustedes, porque para hacer visible lo invisible es necesario la comunicación, ¿no? El hablar del tema, y siempre he tenido lugar en los medios para poder difundir esto, y esto ha sido fabuloso. Entonces, también una de las cosas que yo respeté, que siempre admiré de los medios de prensa cuando trabajaron este tema desde el principio, que era un concepto nuevo, nunca dramatizaron, no hicieron prensa amarillista con el tema, siempre en forma muy seria, muy profesional, dando datos reales, con casos reales, cuidando a mis pacientes cuando iban a dar casos reales que se exponían muchísimo, imagínate, a perder el trabajo también. Entonces dije, bueno, una mesa de prensa, sobre todo para que los demás países que vengan aprendan lo importante que es la ética para trabajar en estos medios, ¿verdad? Por otro lado, tenemos también estoy armando una mesa de todos los legisladores que presentaron proyectos de ley, tanto en mobbing como en bullying. Ya tengo 2 de ellos que me dijeron que sí, me faltan 3. La idea es que hay 1 de cada partido. Es increíble, tanto en mobbing, en bullying hay de 2 partidos, en mobbing hay de los 3 partidos con proyectos de ley. Y bueno, entonces la idea es un poco poner sobre el tapete, ¿no? ¿Qué está pasando? Que no podemos legislar en la materia, que no nos podemos poner de acuerdo, sacarlo, como yo siempre dije, de la órbita de lo ideológico partidario, porque esto es un tema que nos atañe a todos y que cualquiera, de cualquier raza, color, religión o ideología, puede ser víctima o puede ser victimario también. Entonces, bueno, espero poder tener a cada uno de ellos el compromiso de que estén ahí. El Tribunal de Corte, el fiscal de Corte me había dicho que le interesaba mucho el tema, no sé si va a poder venir él o mandar a alguien de un departamento que están trabajando muy bien con las víctimas. Y por otro lado va a haber una mesa de sindicatos y empresa donde van a mostrar desde diferentes lugares cómo se viene trabajando, cómo se viene avanzando, porque han avanzado. Tal vez no, yo soy muy exigente, ¿no? Tal vez no todo lo que uno quisiera, pero bueno, va a estar Migliónico representando el PCNT, vamos a tener el sindicato de AEBU, que hizo un protocolo muy interesante, Gustavo Alves, vamos a tener a Full del LATU y al presidente del LATU, porque ellos trabajan en conjunto. Fue un protocolo que se inició como idea del sindicato, se empezó a instalar, empezamos a armar capacitaciones porque trabajo para ellos, y después se los presenta a la gerencia y la gerencia aprueba y empiezan a trabajar en conjunto, tanto en capacitaciones como las investigaciones. Está realmente interesante, ¿no? Bueno, el sindicato médico, que también está avanzando en el tema, en la salud tenemos muchísimos casos de acoso laboral impresionante. Y bueno, y después por ahí voy a estar yo haciendo algo, sobre todo mostrando esa investigación, pero yo me siento a aprender, porque hay mucho para aprender. Y como no tengo que leer, solo tengo que escuchar, entonces me va a ser más fácil. Bien. Bueno, muchas gracias, Silvia. No, gracias, Gustavo, por todo, por tu apoyo. Yo te contaba hoy que antes del primer congreso me hiciste una entrevista, ahora vamos por el 5º y de nuevo estoy acá. Y bueno, muy agradecida por este espacio, realmente. Gracias.
El libro se llama Bullying, Mobbing, Haciendo Visible lo Invisible, de Silvana Giachero. Ahí está. Y es de Grijalvo, ¿no? Ahí está, sí. Gracias. No, gracias a todos. Abre palabra.